Bendiciones a toda la audiencia de turradioción.com. Una vez más estamos con todos acá contentos de poder llevar este programa. Pregúntale al pastor. Sea bienvenido a esta señal. Usted, si usted está ya conectado, mande el link o pase la voz con otros para que así puedan escuchar este programa que es de bendición a todos aquellos que lo escuchan, ya que el único propósito de estos programas es poder edificarle. Quizás hay dudas dentro de su corazón de cosas que no sepa, pero aquí a través de este programa estamos dando consejos. Así es que habemos 3 pastores acá, los cuales estamos acá para llevar ese programa y sean todos bienvenidos. Tome allí su lugarcito. Si va manejando, pues no se despegue de su volante y pues esperamos en Dios que Dios lo lleve en paz hacia donde va. Sean bienvenidos todos. Así es que un saludo a la distancia, fuera de las fronteras o dentro de Estados Unidos, con donde quiera que usted se encuentre. Así es que vamos a orar para comenzar este programa. Como siempre, son programas polémicos o programas que a veces dentro de la iglesia son temas muy tabú, donde no quieren abordarlos, pero aquí los abordamos. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de estar, Señor, dándote la gloria, dándote la honra. Muchas gracias, Padre amado. Sé que tú, Señor, estás con nosotros, no nos has dejado solos, Señor. Tú lo dijiste que estarías siempre, Señor, con nosotros. Señor, gracias porque hemos sentido tu presencia sobre tu pueblo, Señor. Yo pido por toda la audiencia, Señor, y los que se van a seguir añadiendo más tarde, Señor, que seas tú obrando en el corazón de cada vida, Padre amado. Deseamos que seas tú que traigas convicción al corazón de aquellos que están sintonizando este programa, Señor. Muchas gracias, Padre amado. Danos sabiduría para responder a cada pregunta, Señor. Sé que tú estás en control de todo lo que hacemos. Muchas gracias, Padre amado. Muchas gracias. Aleluya. Así es que como el hermano Edgar es el responsable de dar los temas. Amén. Así es. Aquí estamos. El tema de hoy vamos a hablar acerca de si es correcto andar de iglesia en iglesia. Así le hemos titulado, no es correcto andar de iglesia en iglesia. Ojo, aclaro, es aquellas personas que no son serias, aquellas personas inmaduras que andan buscando un lugar a veces donde se les entretenga o quieren escuchar lo que ellos quieren. No me refiero a aquellos que andan tal vez de iglesia en iglesia buscando donde afianzarse, porque eso pasa mucho en este país. Uno viene buscando un lugar donde sentirse bien y donde servir. Esa gente seria, no vamos a hablar de esa gente seria, o tal vez sí, ¿verdad? Pero de esa gente que anda, porque conozco casos, ¿no? Que pastor, fui a tal iglesia, no me gustó la doctrina, me tuve que salir, me sentí un poco mal porque mi familia ahí se congrega cuando yo recién vine acá, ¿verdad? Es un ejemplo, ¿no? Cuando recién vine acá, anduve buscando y no me llenó, pastor, porque yo venía acostumbrado allá de, a mí me gusta danzar, tengo dones y no me lo permitían ahí. No estamos hablando de esa gente, vamos a hablar de esa gente que no toma seriedad y no toma raíces y no... Que anda de un lugar en otro. Que anda de un lugar a otro y que a veces... quieren que se les cumpla sus caprichos y a veces no. ¿Sabes cómo lo veo yo? Como que fuera un padre, un esposo que tiene no tiene una responsabilidad en una sola casa, sino que tiene varias casas y anda en una y en otra y en otra y en otra. Y pienso que eso es falta de madurez o falta ¿de qué será, hermano Alfredo? Pues yo soy uno de esos que han dado de iglesia en iglesia. Pero no ha sido porque usted, o sea, como dijo el hermano Edgar, algunas veces ha sido porque no están de acuerdo en la doctrina y tiene razón de moverse. Muchas veces sí, o sea, en mi caso porque los que hemos vivido en diferentes lugares, que nos movemos de un lugar a otro, pues no nos queda opción, o sea, tenemos que congregarnos en alguna parte. Y en mi travesía yo he estado
En México estuve en una iglesia evangélica primero una iglesia bautista cuando era niño, y ya luego a una iglesia evangélica pentecostés, y luego a una iglesia igual pentecostés, pero de tipo carismático, donde sí había danzas y cosas así, y luego en iglesias bautistas. Me he congregado porque a veces uno tiene en cierto sentido inocencia o es ingenuo en iglesias apostólicas de solo Jesús. Uno, como dicen, en tiempo de guerra cualquier hueco es trinchera. A veces decían eso, se decía ese, y hasta que luego me di cuenta, caray, ¿qué es esto? No? Yo no, o sea, ingenuidad a veces pero por vivir en diferentes lugares. Uh-huh. Y ya luego, aquí en la ciudad, he estado en varias congregaciones, pero ha sido una experiencia donde yo no lo veo como una pérdida en mi caso, sino como un aprendizaje. O sea, yo para mí ha sido un aprendizaje, y yo me he encontrado con personas que me pongo a platicar con ellos. Oh, mira, ¿cómo has estado? Bien. Oye, dice, 22 años que no nos vemos. Sí. ¿Y dónde has estado durante este tiempo? No, yo aquí, dice, aquí llevo 20 y tantos años en la misma iglesia. Wow, le digo. Y de esa misma congregación, platicando con otras personas. ¿Y en cuántas congregaciones está? Le digo, en tal. Y ya como que me quiso exhortar, porque eres un inestable, porque andas moviéndote de lugar en lugar. Bueno, en mi caso les voy a comentar de que ha sido porque yo creo que a veces es necesario, son los planes. Y eso era lo que le iba a preguntar, Manfredo. Y aquí está un caso muy bueno para poner un ejemplo, que creo que es lo que yo mencioné al inicio. No sabía que el caso del hermano era así, pero yo, por la experiencia de hermanos que me han venido a la iglesia, que yo les pregunto, ¿y por qué se movió de la otra iglesia? Les pregunto, en el caso eso, díganos, porque es lo que le iba a preguntar. En su caso, ¿por qué se movió? Y usted va a decir alguna de las razones, ¿sí? que yo las veo válidas a veces, por lo cual no es que la gente quiera moverse de iglesia en iglesia. Por eso especifiqué al inicio, estoy hablando de los que no son serios. Vamos a hablar de los que no son serios. Pero hay gente seria que anda de iglesia en iglesia, que quiere asentarse en un lugar para dar frutos ahí. Así es. En mi caso le digo, estuve en una iglesia de Dios, cuando llegué aquí a este país. Bueno, primero en una iglesia bautista, luego pues nos movimos, no me quedó de otra, nos venimos a Springdale, en una iglesia de Dios. Ahí estuve un tiempo, ahí conocí a mi esposa, nos casamos, y luego se dio unas vacaciones, ¿no? No deja de ir un fin de semana, y ese fin de semana se transforma en 2 fines de semana, las semanas se transforman en meses, pero siempre con el temor. Y luego, pero aquí fue algo, mire, a ver cuándo nos vienen a visitar. No, nunca nos visitaron. Esperaron que nos visitaran los hermanos. No, o sea, no nos visitaron. Digo, no es que me haga falta a mí que me visiten, pero a veces uno dice, ¿por qué no me visitaron? ¿No? Preguntar la razón. ¿Por qué no? Ándale, nada. Uh-huh. Entonces, bueno, nos empezamos a congregar en otra iglesia. En esta vez, yo estaba en una iglesia y mi hermana estaba en otra iglesia, y mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Mira, apoya a tu hermana. Y entonces le dije al pastor, mire, pastor, le digo, me voy a salir para apoyar a mi hermana, está en otra iglesia, y está bien, salimos en buenos términos, me fui allá. Y de esa iglesia salí, de la otra iglesia, porque se llegó el tiempo de la pandemia. Entonces, en el tiempo de la pandemia, ya ve que todo el mundo guardaba su distancia. Y pues había una iglesia que sí abrían y otras iglesias que no abrían. Y me congregué en otra iglesia, en otra iglesia. Y ahí, la última vez de esta iglesia que salí fue por diferencias doctrinales, más que nada. O sea, uh-huh. Fue por diferencias doctrinales, porque, miren, hermano, es que hay cosas que se ven tan buenas, que se ven tan sanas, pero cuando uno las analiza a la luz de las palabras son sospechosas, hermano. O sea, ahí es donde ya... Pero a ese punto vamos cuando a veces una persona no tiene discernimiento y se mete en cualquier lugar. Sí, pero es peligroso. Y es peligroso, pero digo, yo creo que ha sido en parte de los planes de Dios. Yo creo que a veces Dios, hermanos, como que le siga a uno el entendimiento hasta cierto sentido. Porque de no ser así, no aprendo, o sea, uno no aprende.
le comentaba yo a este muchacho, y le digo, es que, digo, lo que yo he vivido, yo creo que es parte de los planes de Dios para yo aprender y entender, porque como expositor de la palabra que soy, luego me pongo a analizar todo, digo, Dios mío, gracias por haber, y no lo doy por pérdida, no lo doy por pérdida, no, digo, yo por algo tuve que salir de ese lugar, pero sí, hermano, ese en el caso mío, por eso. Sí, la mayoría de gente que se mueve es lo primero que ustedes dijeron, inmadurez espiritual. La Biblia nos dice que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier a todo viento de doctrina. O sea, que no nos dejemos mover porque la mayoría de esa gente quieren establecer su pensamiento doctrinal y quieren que así sea, y quieren llegar a ¿Pueden imponer. terminar confundidos una persona que anda así? Sí, puede ser que ande confundido y quiere que se haga. A mí me ha pasado aquí. Viene de todo tipo de gente, y aquí hay gente que, por ejemplo, el otro día me dice alguien, ¿por qué cuando usted invita a orar todos se deberían de poner de rodillas? Porque a mí así me enseñaron. Dígale, usted el pastor. Le dije yo, ¿y quién dice que tiene que ser de rodillas todos? No, pues es que así es bíblico. Pues le dije yo, pues no necesariamente. Le digo, pues es que tengo hermanas ahí también que si se arrodillan ya no la vuelvo a levantar ahí. Les duele la columna. O sea, la gente ni siquiera se imagina, otros no se pueden arrodillar porque están operados. De ahí un montón de cosas, ¿no? Luego me dice, ¿y por qué no pasan aquí recibiendo la ofrenda? Uno tiene que pasar allá. Le digo, porque la Biblia dice traer los diezmos al alfolí. Entonces sí, me dijo, y pasó, ¿ah? Entonces, y él me ha dicho que él es bien. Él a veces le digo, no lo he visto ya, hermano. Le digo, es que mire, fui a una iglesia que ahí sí hay palabra. Hay poder. Ahí sí hay palabra. ¿Qué me está queriendo decir a mí? Que aquí no hay. Así me siento yo bueno, cuando me dice así. Quizás el estilo no le agrada. Pues sí. Es que miren, yo pienso que las iglesias es como ir a un restaurante. Puede ser que la comida esté buena, pero algo puede ser que no le guste, que no le gustó las mesas, no le gustó el que sirve la comida. No todo va a ser perfecto en una iglesia. Otros comparan y dicen, es que en El Salvador las pupusas las hacían así, aquí pues, deberían de hacerlas así. Es esa ya. Yo recuerdo. Y eso es cierto, porque no hace mucho acaba de venir la madrastra de mi esposa y trajo pupusas de allá. Y mira estas pupusas. Digo, saben diferente. Sí, es cierto. ¿Usted las sintió diferente? Sí, saben diferente. Sí. Es que el tipo de maíz, bueno, hay que establecer que la pupusa hecha con maíz nixtamal, maíz puro nixtamal, hecha en el de comal de barro. O sea, sí, es diferente. El frijol sabe diferente. Sí. Porque allá usan azúcar de caña, sal. Es sal de mar, a veces menos iodizada y sabe más rico. O sea, sí, es la verdad, hay que reconocer eso. Ahora, esa variedad, yo tuve un shock cuando yo vine aquí a Estados Unidos buscando iglesia, me pasó similar como usted, y por eso me pongo de ejemplo, lo que le decía. Yo no anduve tanto de iglesia en iglesia, yo le pregunté a mi pastor, ¿qué iglesia es la que usted me recomienda que se parece a mi denominación allá? Yo crecí en la misión centroamericana. La Bautista, me dijo. Pero cuando vengo acá le pregunto a un pastor bautista y me dice, la iglesia Nazarena, anda, me dijo. Y bueno, fui los conocí y me gustó más cómo adoraban y todo, y me identifiqué. Y ahí me quedé. Y dije yo, ahí me quedé. O sea, que la única diferencia era el nombre nada más. Pero, o sea, porque también está el otro lado de la gente que anda de iglesia en iglesia, pastores que nos tocan que nos muevan en distintos ministerios, que ese es otro caso, ¿verdad? Pero pasa algo, hermano Edgar. No me deja mentir que cuando a veces sucede algo dentro de una iglesia y usted le llama la atención a esta persona, mejor se va. No son personas que quieran recibir la corrección. Ahora, yo me he dado cuenta que, por ejemplo, usted ha hablado mucho y me parece muy bueno de la disciplina. Fíjese que yo recuerdo en mi juventud, el pastor me llamó la atención con todos los diáconos porque había enamorado a una muchacha. Según estaba haciendo el aseo en la iglesia y dentro me puse a ayudarle a ella, ¿vea? Y eso fue malísimo porque era la casa de Dios y me pusieron una disciplina que era de 6 meses. Allá la disciplina tenía que estar uno en la iglesia todos los días, que habían servicios y ver todo lo que está funcionando. Y espero que lo hayan visitado. Pero yo no estaba de acuerdo por la razón que me estaban poniendo la disciplina.
traté de decirles, pero que me explicaran en qué estaba el pecado. Si yo solo fui a ayudarle a la muchacha y por querer estar cerca de ella, no porque la casa de Dios sí es santa y usted entre las cuatro paredes no es para que usted quiera enamorar a la muchacha. Y yo le dije, pero eso bíblicamente yo no lo veo. No me dice nada, de modo que me quedé en casa y nadie me fue a visitar. Pues sí, Resulta de que tenía un amigo que andábamos juntos, entonces ya no vayamos a la iglesia. Pues yo nací dentro del evangelio, crecí, pues resulta que tratamos de ir a otra iglesia, ahí solo hay iglesias católicas, testigos de Jehová, Adventista, las del séptimo día. Ajá. Son las únicas, y la iglesia de Dios, y yo estaba en la iglesia de Dios, pero habían dos iglesias de Dios que podíamos ir como a media hora caminando. Fuimos y el pastor lo primero que me dijo, ¿de dónde viene usted? Y ya le dije, usted es de la iglesia de Dios, vea, sí. Entonces, pase, me dijo. Y resulta de que el siguiente me dieron la bienvenida y todo. El siguiente servicio me dijo, ¿sabe qué? Usted no puede entrar. ¿Por qué? Le dije, porque usted pertenece a la iglesia de Dios de donde usted es. Ya me comuniqué con su pastor y usted le pusieron disciplina y usted no quiso recibir la disciplina y usted lo que es un rebelde, me dijo así. Yo me sentí mal, ¿verdad? Yo sabía que la iglesia de Dios pues era pues una de las iglesias que allí yo crecí. Allí me dejó la anciana, pero sabía que lo que me estaban poniendo como disciplina no lo aceptaba. Me puse en rebelión, hermano, y pasé como unos 4 meses, igual como dice usted, sin ir a la iglesia. Mire, llegó el pastor y me decía, usted tiene la culpa, hermano, solo acéptelo. Llegaba, y yo me molestaba, llegaba con diáconos, pero llegó un anciano, hermano, ya murió, se llama Florentín. ¿Sabe qué hizo ese anciano? Eso es la diferencia. Yo estaba como una rebelión, como en un enojo. Yo me hubiera ido a otra iglesia, pero como allá no se puede, porque es el campo, no hay... al menos que ponga millas de distancia, ¿verdad? Y mire, lo que hizo este anciano fue abrazarme y me dijo, Elmercito, usted sabe, me dice que a veces se dicen las cosas y no se dicen correctamente, o cuando se dice no tiene uno la gracia, pero usted sabe de que lo que le están diciendo es para ayudarle, pero empezó con una suavidad, me quebró. Me dice, vuelva, no sea orgulloso, yo tocaba la guitarra en la iglesia, o sea, era alguien como un líder. Y este anciano, con la actitud que llegó, hermano, me quebró. Ahora, pero como no había más iglesias para dónde irme, pero yo, pues cuando llegué a este país, al igual, me llegué a una iglesia y la única manera que me fui de ahí fue porque me corrieron. Pero fíjese, disculpe que le interrumpa. En lo anterior se cumplió lo que dice la Escritura. Con misericordia y con verdad se corrige el pecado. En este caso, digamos la falta, porque no era que sea un pecado mortal, no, pero era una falta. O sea, para ellos fue una falta. Sí. Y este varón tuvo la sabiduría del Espíritu de Dios para ir con sabiduría, con misericordia y con verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se vuelven del mal. Y eso fue lo que usted hizo, por un hombre que habló correctamente. Otra de las causas es esa. Otra de las causas que yo he visto es esa de que gente que tiene problemas no resueltos, por eso andan buscando iglesia en iglesia. Conflictos que han tenido, ofensas que les han dado, falta de perdón. Les han hecho, o ellos han hecho, y por vergüenza no se quedan ahí y se tienen que ir. Entonces les toca que andar de iglesia en iglesia. Y a veces se tienen que salir de la misma denominación, porque como ahí mismo ya está el registro, lo que le pasó, entonces está fichado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? En vez de, bueno, me voy de la iglesia de Dios, me salgo de ahí, un ejemplo de iglesia, y me voy a la iglesia, una que se parezca. Voy a probar el nazareno. No, aquí no le dan mucho enfoque a los dones, me voy para asambleas, porque esa es la que más se parece. Pero allá, mire, si él carga un pecado encima, allá va a salir a la luz y va a volver a pasar alguna situación similar. Esa es otra razón por la cual muchos pueden andar de iglesia en iglesia. En este país, en Estados Unidos, se da mucho, pero por otras razones. Porque aquí tenemos una cultura consumista. ¿Qué es consumista? Yo voy donde haya mejor música. Sí. Yo voy donde hay mejor templo. Donde yo voy a la iglesia de fulano de tal. No menciono nombre, no digo Dante Gebel. Pero la gente, si Dante Gebel se viniera a poner una iglesia aquí en Royal, aquí,
se llenara solo por lo que él es. Entonces la gente no diría, voy a la iglesia Cross Church o voy a la iglesia Nazareno de Springdale, no diría eso. O yo soy miembro de la iglesia de Gloria de Sion, sino quería, voy a la iglesia del pastor Elmer, el que sale en la tele, el que tiene tanto follower. Entonces la gente quiere como darse un lujo, como que eso es un lujo. Donde hay mejores programas, también la gente va donde dice, oh, allá sí ayudamos al pobre, damos de comer, donde se predique, donde predica el mejor pastor. Entonces, una de las cosas... El más preparado. Pero eso es bueno, supuestamente. Bueno, yo creo que se convierte en malo cuando usted no está creciendo y su vida espiritual no está cambiando. Siento que es malo, le voy a decir por qué. A ver. Porque si quitamos al pastor, esa persona va a buscar otra iglesia. O sea, di el pastor, entonces. Hagamos la prueba. Quitémosle el pastor a la iglesia. Lo voy a mencionar porque él sale en la radio. Digámosle que le quitáramos el pastor Dante Gebel a la congregación allá en Orange. Él reúne como 5,000 o 6,000 en cada culto. Hace 2 o 3 por domingo. Quitémosle a Dante Gebel. Yo le hice esa pregunta a un miembro de ahí. Le dije yo, tú fueras, si en vez de él me pusieran a mí de pastor. Él me dijo que no. Ajá, para ser pastor. Tal vez me aceptarías el primer domingo, el segundo. Ya el cuarto irías viendo dónde estará Dante para irme con él. O uno que se parezca a él. Porque tú te identificaste con él. Es cierto. Tú te identificaste. Y la mayoría, mi tesis de Iglesia Crecimiento la hice en eso, que la mayoría de iglesias que son mega iglesias tienen mega iglesia por el carisma que tiene al predicar ese pastor. Okay. En verdad. Sí, cierto. Quítele ese predicador y usted cree que se Pero queda. entonces el día que el pastor muera, se deshizo la iglesia. Bueno, puede ser que me equivoque. Por ejemplo, uno de los legados, usted mencionó, no sé si usted o alguien mencionó, una iglesia bien grande en El Salvador, bautista, grande. Cuando murió, el papá la levantó. Hoy que está el hijo, la ha seguido, la ha mantenido y ha mejorado. No sé si después de la generación del hijo va a venir otro. Yo no veo que se esté levantando otro después de él que predique, pero yo le aseguro que quitándole ese pastor, porque muchas veces la gente no agarra raíces, como decir, y esa es nuestra obligación como pastor, enseñarle a la gente que no importa el pastor que esté, ellos tienen que permanecer y dar frutos donde están. Pero eso es cuando hay bases sólidas y cuando hay un cuerpo de ancianos bien establecido, que sucede eso, o sea que las iglesias se sostienen por la comunidad, por la hermandad que se sostiene. Pero en este caso, y son iglesias que han estado por años, pero estas iglesias sufren mucho por esos personajes populares que se levantan hoy en día, y por eso muchos se van para allá. Sí. Pero eso yo no creo que sea, beneficioso espiritualmente para la persona, porque primeramente, imagínese que hubiera sido de Jesús cuando él se va. O sea, y era porque Jesús era el único que seguían. O sea, hubiera sido un desastre, ¿verdad? Pero aquí le voy, Jesús andaba de iglesia en iglesia, porque dice que se metía y predicaba en la sinagoga de ellos. Él andaba. Sí, porque a los maestros les permitían predicar en las sinagogas. Y ese es otro ejemplo de gente que anda de iglesia en iglesia. Hay unos que andan predicando aquí, allá y todo eso, pero siempre con la misma visión, hacer discípulos. Aquí otra vez estamos hablando, yo creo en las iglesias, mega iglesias, pero aquellas que son firmes, que aunque le quiten el pastor que tiene, la iglesia va a permanecer porque tiene una formación, pero se un sistema, aún así no, claro, se dividen, se multiplican, ¿va? Pues hay divisiones. Esa iglesia que le menciono ha tenido divisiones. Y hay, entonces, ¿por qué? Porque como son miles, alguien se lleva 100 personas y hace otra iglesita allá. O sea que uno de los peligros cuando una persona tiene ese mal de no paternidad o de tener esa casa como su lugar, dos cosas, puede terminar confundido o puede ser alguien que puede hacer una división, si es que ha sido una persona que quizás tiene liderazgo. Sí, es que esa es otra de las causas, que ellos no quieren tener compromiso así firme con el cuerpo local. No se quieren ni siquiera a veces sujetar al pastor, que no adoptan ese pastor y dicen, este es mi pastor, el pastor Elmer va a ser mi pastor, de él me voy a guiar, yo voy a escuchar su mensaje, me de bendición, me ayuda,
Y yo, por ejemplo, le digo a la iglesia acá, le digo, yo voy a ser pastor del que quiera que yo sea su pastor, que me adopte como su pastor. Porque realmente la gente lo adopta a uno como su pastor. Y dice, oh, porque dice, o sea, el mensaje me llena, veo que me gusta su trabajo, me gusta su ministración. Entonces la gente se identifica. Y la integridad. Y la integridad y varios factores, ¿verdad? Pero, y de ahí viene la formación de esa persona, porque una cosa es tener miembros de una iglesia, gente comprometida en la iglesia y gente que solo se congrega en la iglesia. ¿Qué soy? ¿Soy espectador o soy trabajador de la obra? Me meto a servir en la obra. Entonces la gente tiene que tener, cada miembro debe estar en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Yo conocí a una familia, hermano, que bueno, pasó por la iglesia y estuvo ahí casi un año. Luego se fue y resulta que a los años me lo volví a encontrar. Y le pregunté, hermano, ¿cómo estás? ¿Dónde está congregándose? No, no me congrego, me dice. ¿Sabe? He visitado todas las iglesias de todas las áreas, me dice. Ya, todititas las he visitado. Wow. Y creo, me dice, que ninguna de ellas predica la verdad. Y le digo, yo no he encontrado la iglesia perfecta, vea, le digo yo, así va. Por eso no voy a la iglesia, me dice, mejor me he quedado. Yo digo... Y si le encuentran, no, y si encuentra la iglesia perfecta, no vaya porque lo va a echar a perder. Y yo digo, y una persona que si usted lo ve, sabe Biblia, bien maduro, de muchos años, según, y que le saca temas y uno dice, pero ¿por qué una persona tan inestable de no poder tener un lugar como su casa? ¿Será que hay un mal allí en esa persona? Usted mencionó algo, falta de humildad. Es que a veces queremos escuchar lo que a nosotros nos agrada. Y tal vez fue mal formado. Y yo les decía al inicio, hay personas que cargan hasta un espíritu engañador. Ese es otro. Entonces también. Yo creo que si cargan un espíritu engañador, que en otra iglesia que les metieron ideas no doctrinales o doctrina muy, muy errónea, que no le sanó, sino que le contaminó más, él tiene que desintoxicarse de esa enseñanza que él recibió y ser humilde y aceptar. Ahora, si yo, por ejemplo, le veo el conocimiento y le digo, mira qué bien lo hace, y si yo veo que él tiene don, yo lo empujo a que tú no deberías de ser ya, tú siendo ya maduro en la fe, deberías ser maestro en lugar de que te den. Tú tienes que dar ese conocimiento, porque tú ya estás en otro nivel. Yo le he dicho a personas así que ha venido acá, yo le digo, al que más le dan, más se le demandará, porque tú tienes conocimiento y tú sientes que es que, me han dicho, es que sentía que el pastor no me da, porque tú tienes mucho, tú deberías de ser líder, tú deberías de estar, tú tienes ese llamado y atender, es que no sé si lo tenga o te está rehusando tal vez. O es que también puede resultar que muchas veces el pastor sienta la competencia y piensa que quizás le puede dar el golpe. Porque muchas veces hay líderes que ven a la persona, ya lo ven como que, bueno, y predica, incluso explica mejor que yo. O sea, a veces puede suceder eso, hermano. Me gustó muchísimo la enseñanza que dio Marte. Usted te gustó mucho hablando del pastor, de cómo Dios habla de los pastores. Ezequiel 34. Pero al igual también... No fuiste por la perniquebrada, ¿no? Al igual de la oveja. De oveja. Le da duro a uno. Y cómo la oveja también tiene su responsabilidad. ¿Cómo no, hermano? Claro que sí. Y qué hermoso es. Yo creo, hermano, que cuando una persona madura, es como en casa, ¿verdad? Uno en casa tiene sus problemas con la familia o con los hijos. Pues no por eso se va. O sea, y yo digo, aquella persona que llega a una iglesia de verdad quiere permanecer y servir a Dios de corazón. Ahora, porque pueden haber iglesias con buenas doctrinas, si las hay. Sí. Simple y sencillamente hay personas que ya tienen un problema en el corazón, creo yo. Sí, un problema en el corazón o lo que decía el pastor Edgar, algún espíritu engañoso o su espíritu está engañado, porque no necesariamente... Y otra cosa es lo que dice Timoteo 4, 3 al 4, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias.
y puede caer en el sectarismo. Entonces, y puede hacer que él venga, por ejemplo, tengo mucho conocimiento y yo creo que los pastores están predicando mala palabra y él interpreta de una forma la Biblia y viene él y comienza a levantar una secta, como usted dice, y se jala gente. O sea, él también puede cargar un espíritu engañador. Y ahorita es más fácil, pastor, porque ahorita con el internet, con los canales de YouTube o de Facebook, no, hombre, se hacen muchos canales así. Sí. Por ejemplo, hay varios pastores. Yo estuve en contacto con uno que me gustaba su forma de predicar de radical y entré en contacto con él y veo que se empezó a interesar en mí y sí lo convence mucho a uno y me trataba de manera personal. Digo, pero ¿por qué tanto así el cariño, ¿no? El cariño así. Pero luego me di cuenta que era una persona sectarista y muy agresiva, porque cuando ya no estás de acuerdo con ellos, o sea, quieren manipularte, quieren someterte a ellos. Dije, no, mejor por la buena, mejor me retiré. Pero esta gente jala mucha gente, hermano. Y esto no le anden con cuentos. Si no estás de acuerdo conmigo. Bueno, por eso es y jalan gente, perdón, pastor, y jalan gente que es inconstante en sus caminos. Sí. Por ejemplo, jalan gente que dice, oh, este sí tiene frescura nueva, este me dio un rema, sí va, un rema, me dio un rema, o sea, palabra fresca, nueva de Dios. Entonces, allá sí me voy, porque este sí predica la palabra. Y mucha gente, por esos que son inconstantes en todos sus caminos, que son hasta inconstantes, de que no se afianzan en la iglesia, siguen sectas y el peligro con ellos de caer en secta. Y sus efectos son que la gran falta de crecimiento profundo en sus vidas sucede en esas personas, no echan raíces y Salmo nos dice que debemos ser como árboles plantados junto a corrientes de agua. ¿Será que en los postreros tiempos ir a ver muchísimo engaño de lo que estaba diciendo sobre las sectas y mucha gente serán engañadas? Y yo creo que... No dice en la Biblia que se amontonarán para oír fábulas, pues. Así dice, ¿no? Oye, qué brutal. Para oír fábulas, o sea, fábulas. Historias. Dice que tendrán comezón de oír, pastor. Es que eso llena los lugares, hermano. No, y olvídese, hay iglesias hoy en día, mire, conocí en Tijuana una iglesia que era iglesia estandupera. ¿Qué dinero? Hasta me invitaron que si yo quería ir porque decían que contaba buenos chistes, pero cristianos. Estandupera, los estanduperos son aquellos que se paran a frente en un podio y comienzan a contar cosas que van dando risas y es como un monólogo, pero da risa. No sé si ha visto usted esos shows en la televisión. Pero, así. ¿esta era iglesia? Era iglesia. Tenía en vez de bancas tenía sus mesitas, podían tomar agua y todo bien bonito y le daban chance a uno de subir y al final hacían la invitación a recibir a Cristo. Entonces yo como un amigo me escuchó que era de Tijuana, me dice, hey, te quiero invitar a esa iglesia, me dice, está en Tijuana, que no sé qué. Le dije yo, ¿y de qué se trata? Y tú la harías. Yo quiero que cuente los testimonios graciosos de cuando sales a evangelizar. Porque yo contaba un testimonio de que una vez yo vi una muchacha que me gustó, yo la andaba evangelizando y yo le dije, muchacha, la quiero hablar de Cristo. Andaba vestida así como la vida alegre, ¿va? Prostituta. Y yo le dije, te quiero hablar de Cristo, pero yo para que fuera a la iglesia y cambiarla. Sinceramente, mi corazón está... Entonces me vuelve a ver la muchacha así muy guapa y me dice, yo estaba en un carro, me dice, bájate y hablamos, me dijo. Entonces, cosas así que él quería que contara, porque yo les contaba experiencias graciosas en mi vida ministerial. No, pues y eso me pasó de verdad. No, hombre. Le hablé de Cristo, oré por él, pero ya mi corazón se apartó del deseo que cargaba, ¿va? Convertirla ahora a Cristo y llevarla a la iglesia. Yo le hablé de Cristo y todo, pero ya mi corazón ya no era que se convirtiera. Ahora, cosas así. Entonces la iglesia se llena de personas. Se llena porque la gente dice, oh, es un mensaje diferente. Y así he ido conociendo distintas iglesias que tienen programas diferentes donde se llenan porque el programa es diferente, el mensaje, la forma de predicarlo es diferente, los programas es diferente, entonces mucha gente, ahora yo le digo a la gente, yo no estoy en contra de esos programas. No hay nada de malo con traer a alguien así, pero el problema es que crecen sin fundamentos. Que crecen no tienen crecimiento ¿Alguna profundo? vez usted escuchó en Los Ángeles? Lo voy a decir porque ya el hermano se fue con el Señor, Mike Protasowicz en la iglesia La Voz del Pueblo.
Yo me No, congregué, nunca lo escuché. en el este de Los Ángeles tenía programas de televisión, de radio. Yo incluso me congregué como 3 años ahí. Ah, vaya. Y que ahí venían todos los artistas de la manera que él llenaba la iglesia. Pero de una manera en donde cuando no había nadie estaba solo el lugar donde cabían 400 personas. Y era yo uno de los músicos de la iglesia. Yo decía, bueno, estaba joven en ese entonces. Yo decía, ¿cómo es posible? Ahí no había enseñanza, ahí no había nada. Ahí, ¿cómo le digo? Cada quien luchaba. Yo aguanté ahí porque, pues, como tocaba y ahí grabamos un disco con ese grupo. Pero lo que le quiero decir que me di cuenta que cuando una persona no llena la iglesia de otra manera, como dice usted, buscando que venga la gente, pero viene por ese objetivo, no son fieles a ir a aprender, o tienen esas bases, esas raíces como Sí, que no, aquella no hay en mi profundidad casa. en su vida espiritual. Y ahora, ahí es donde yo veo la importancia de la oración y de la palabra. Dios nos ha encomendado a los pastores el don de la palabra para predicar y que presentemos un sermón. Yo trato de que cada sermón lleve una enseñanza, cómo lo voy a aplicar, cómo lo voy a llevar a mi vida cotidiana, a mi trabajo, a mi familia. Trato de buscarle la aplicación, ¿va? Porque tal vez es la única oportunidad que tengo para que alguien reciba una enseñanza y cambie su vida. Porque las palabras tienen poder. Tal vez esa palabra que voy a decir ahí va a cambiar el argumento en la cabeza de alguien. Porque esa es la gran situación del ser humano. Un argumento que tengamos aquí, un chip con otro chip, meterle otra cosa que venga de la palabra de Dios. Porque quien ha cambiado los corazones es la palabra de Dios. Entonces hay que ser fieles predicando la palabra de Dios, porque ella es la que transforma corazones. Y luego la gente tiene que tener profundidad en su vida espiritual y meterse a estudiar la Biblia, meterse con la palabra ahí para que no ande de iglesia en iglesia. Ellos tienen que identificarse y decir, es que aquí me llena la palabra de Dios, yo aprendo, mi familia está contenta y todo tiene que ir acorde, los cantos, la oración, el que dirige, el sonido, hasta el olor del lugar. Cuando la gente entre, ay, qué rico huele aquí, huele a fresas, ¿verdad? Pero si apesta la gente o ve sucio y todo eso, la gente va a decir que no se siente bien. Todo tiene que... Yo he ido a cientos de iglesias, por decir, o miles a ministrar. Y algo que dice usted, eso es importante. Y uno puede notar las iglesias que de verdad tienen un orden o las iglesias que tienen un desorden. Pero incluso he ido a muchos eventos en donde en una ocasión incluso muchos grupos participaban y en eso estábamos nosotros. Pero uno de los grupos que tiraba un humo que era una peste, estaban poniendo pues droga. Oh. Y el pastor no tenía ni la autoridad de ir y pararlos, y me decía a mí, hágalo usted. Le digo, usted es su iglesia, hermano, usted es el pastor. Pero hermano, a todos los está idiotizando y habíamos como unas 800 personas. Todos bien high. Y entonces después me tocaba a mí ministrar. Me dice, ¿por qué no pasa usted y toma los instrumentos y comienzan a tocar? Pero es que usted es el pastor, usted me va a presentar, le digo yo. Pero me dice, mire, le digo, ¿cómo no se dio cuenta qué clase de iglesia a la que usted estaba invitando? ¿O qué clase de personas son las que usted estaba trayendo para ministrar? Me dice, alguien me dijo que estos ministran muy bien y que hacen muchas cosas bonitas, pero mira lo que está pasando. Al final, pues fue un desastre, que ellos todos estaban... Pero lo que le quiero decir es esto, yo creo que a veces todas esas cosas pueden pasar. Sí. Después hablé con el pastor y me dice, ¿sabe qué? La iglesia quedó vacía, me dice, se fueron. Me dice, hasta he tenido que perder la iglesia, no la pude pagar porque ya no había más fondos, porque la gente se da cuenta cuando en un lugar no hay autoridad y no hay orden. Y cuando eso pasa, está bien, busca un lugar donde se sienta bien. Mire, aquí hay algo que comenta la hermana Raquel, muy fiel oyente. Ella dice, ese tema me recordó cuando yo andaba de iglesia en iglesia. Lo comentó y lo puso público. Fui a 3 iglesias y en ninguna me sentía libre para adorar. Fui a 3 iglesias.
No sé qué era, porque así como llegaba, regresaba. Dice, 2008 vi un rótulo que decía Primera Iglesia Nazareno y dije, voy a ir a visitar esta iglesia. En esta iglesia me sentí con libertad para adorar al Señor y aquí seguimos adorando y sirviendo al Señor en Primera Iglesia Nazareno, Vida Abundante, junto a nuestro pastor, pues, hermano Edgar, ¿va? O sea, yo, Dios los bendiga, pastores, con este bendecido programa. El hermano acaba de decir algo que lo hemos dicho acá, la gente tiene que sentirse en libertad, conectarse con la iglesia y sentirse en libertad para adorar al Señor, sentirse que pertenece a ese lugar. Por eso es bien importante cuando llega uno nuevo y decirle, usted es parte de la familia acá, le estábamos esperando, ¿verdad? Es de parte de Dios que usted esté aquí. Y si es posible, yo hasta les digo, hoy en la confirmación, usted que no anda visitando la confirmación, que si anda buscando una iglesia, esta es, les digo. Mire, si en la iglesia hay comida, hay gozo, como dijo usted en una ocasión, hay gozo, hay paz, hay alegría. Creo que es de lo que uno busca. Ahora, pero, o sea, ese es el lugar correcto. Ahora, pero cuando una persona, le digo, no le llena nada y se están haciendo bien las cosas, yo digo que ahí esa persona está enferma. Sí, ya hay algo espiritual ahí, hermano, ya debe haber algo. Pero sí, es bonito cuando se siente la persona recibida y cuando se siente identificada, porque la iglesia es un lugar de adoración. Además, y esos hermanos que andan en iglesia o que no se congregan, en este caso los que no se congregan, pues la escritura es clara cuando dice que no dejando de congregarse. O sea, no es una opción, es un mandamiento el de congregarse. Ahora, ¿qué tendría que hacer una persona que siempre anda con espíritu analítico? En mi caso, yo siempre donde voy, pastores, siempre ando analizando y pensando. Y tengo eso, siempre estoy juzgando y por eso he tenido problemas. Pero eso es bueno, Sí. ¿sabe por qué? Usted anda, como le digo, no porque yo he preguntado en la iglesia, ¿uno puede juzgar la profecía? Claro que sí. Exacto. Y es lo mismo, o sea, porque uno analiza lo que tiene y lo que se está haciendo. Yo siempre cuando voy a otro lugar, lo primero que me fijo es en el orden, cómo cantan, si hay música. O sea, digo yo, bueno, el parámetro, no estamos mal. Aún. Incluso hay iglesias que adoran todavía con piano e himnario y yo me gozo y son Claro. iglesias grandes. No, y eso que tocan con una guitarrita. Una belleza, con pista, sí, con karaoke ahí cristiano. Pero se siente la presencia de Dios. Amén. Y yo digo, pero el problema es cuando hay gente que llega y pasa por todas las iglesias, prueban un mes, no, aquí no es, voy a otra, no, aquí no es, porque el pastor no predica bien, porque los sugieres, no me gusta cómo se visten, no me gusta cómo recogen la ofrenda, pasa a otra. Y allá, o sea... Y ahí Dios le da a uno discernimiento, porque le soy sincero, ¿será que siempre es malo cambiar de iglesia? Creo que hay razones por las cuales válidas para cambiar de iglesia. Hay razones válidas. Por ejemplo, doctrina falsa. No creo que pequen. Una doctrina falsa. Y Dios le da el discernimiento a uno. Estoy seguro que cuando le llega alguien a usted a su iglesia, pastor, le dice, mire, he andado de iglesia en iglesia. Le es sincero primero. Le dice, yo he andado de iglesia en iglesia buscando dónde servir. Quiero conocer esta. Voy a venir a 1, 2, 3, 4 cultos y ahí él se fija a ver si va de acorde a lo que él aprendió. Porque muchas veces va de acorde a cómo viene nuestra formación espiritual. Hay que ser sinceros. Sí. También otra forma por la cual se cambia la iglesia es porque ha habido abuso espiritual. Hay gente que se ha ido porque ha habido mucho abuso espiritual en esa iglesia. Ha habido manipulación, ha habido engaños, ha habido abusos de todas las maneras, malas palabras, maltrato y todo eso. Ambientes no saludables también, que tóxico. Se da en la iglesia, tóxico, hermanas peleándose acá. Yo a veces juego en la iglesia que conocí una iglesia que en verdad habían 3 ringleras, 3 columnas de sillas y en una estaban los del PRI, los del PAN y los de Morena, así se llamaban. Y cuando un hermano no encontraba asiento aquí con los del PRI y se iba con los de Morena, ya después ya no lo recibía en el PRI. Tenía que quedarse con los... Y así jugaban usted. Y yo le digo, no, eso me lo van a ir quitando. Tiene que ir desapareciendo acá. Esa división no me gusta. Y entonces hay ambientes tóxicos, chismes, pleitos, divisiones entre ellos mismos.
Y lo otro que se da mucho en este lugar, en Estados Unidos, porque es un país de inmigrantes, es el cambio de ciudad. Sí. Hay una estadística que yo la descubrí en Los Ángeles. Cuando nosotros estuvimos allá haciendo presencia en la comunidad, nos dimos cuenta que como estaba cerca el College de Campton, la Universidad del Sur de Los Ángeles, había mucha gente que solo llegaba a estudiar 3 años y se regresaba a su país. Entonces tuvimos muchos estudiantes que solo eran miembros 3 años y se regresaban a su país. Entonces, igual, la estadística de Estados Unidos en aquella época, hoy no sé, decía que cada 2 años su congregación va a cambiar. Cada 2 años la gente se movía porque emigraba a un lugar mejor. Se movían, por ejemplo, allá de Los Ángeles al Valle de San Fernando. Del Valle de San Fernando allá por San Bernardino porque ya estaban más baratas las casas. Y había gente que sí comenzaba a venir a congregarse. Imagínense, venían de San Bernardino a Linwood, 2 horas de viaje, bastante. Los domingos, pero eso era cansancio. Y ya después, pastor, fíjese que quizás nos vamos a congregar por allá. Hemos estado visitando una entre semanas y ya venían y le aclaraban a uno y yo le decía, es lo más saludable que puede hacer. En este país es lo que sucede, hermano. Pues sí. En nuestros países no pasa esto casi. ¿Sabes por qué? Como aquí hay muchísimas iglesias habidas y por haber. Pero en nuestro país ya pasa eso también, pastor. ¿Sí? Hay un montón. Bueno, donde vive mi padre, como sigue siendo el campo, son las mismas iglesias. Ah, vaya. Pero ahí sucede algo más cruel a veces. Usted tiene que quedarse en esa. Y le sucede algo más cruel a veces. Le voy a decir lo que pasaba en el cantón, dicen allá, que vivían mis padres. Solo estaba Misión Centroamericana, Príncipe de Paz, Adventista. Entonces, usted puede ir de unas 10 colonias más lejos. No, pero la gente no le quedaban lejos, a 10 kilómetros. Entonces la gente no iba a ir allá porque no tenían carro, no podían caminar, era 2 horas caminando. Bueno, el detalle era que si usted se salía de esa iglesia, técnicamente, si usted decía que no le gustaba la doctrina y se salía, mejor ya no iba. Mejor ya no iba porque no me simpatizan los adventistas y menos los de la Príncipe de Paz porque allá brincan y tiemblan cuando están orando. Entonces, ¿qué hacía la persona? Mejor ya no voy y me quedo en la casa porque me pusieron disciplina, nadie me vino a visitar porque se suponía que la disciplina era para irlo a restaurar del pecado en que había caído, no para ignorarlo. Entonces, la famosa disciplina. Entonces, ¿qué hacía la gente en los cantos? Mejor no iba. ¿Y qué pasaba? Se hacían del mundial. En vez de irse a la iglesia, se iban a tomar. Era un pueblito chiquito. ¿Y qué decían? Cayó de la gracia, hermano Edgar. Allá anda tomando, allá anda con los vagos jugando fútbol los domingos, en vez de irse a la iglesia. Pero es que nadie tampoco fue a animarlo. En Metapan, que es una ciudad más grande, hoy puedo decirlo con seguridad que cada 5 calles hay una iglesia. Hay iglesia Misión Elim. Hay como 3 Asambleas de Dios. Centroamericana hay como 5. Bautista hay como 4. Iglesia de Dios hay como 3. Príncipe de Paz hay como 4. En el casco del municipio de Metapan. Si no quiere ir a una, puede ir a otra. Ajá, sí, y se vuelve como aquí en Estados Unidos. No me gustó esta, me voy a buscar otra. Aquí en Sprinter pasa eso. Estoy seguro que en todos lados pasa eso. Otra vez, ¿por qué? Hay que ver la situación en que la persona, si se fue de iglesia en iglesia, hay que ver qué pasó. Yo a veces me he echado la culpa que he ofendido con mi prédica, se han sentido ofendidos, que, ay, por mí lo dijo, y yo siempre lo digo, si usted siente que por usted lo dije, sí, por usted lo dije. Yo le digo, o sea, ¿por qué? Pues que Dios te está llamando. ¿Y por qué te sientes mal? Pues si no es algo que a vos no te concierne, no te sientas mal. Yo le digo, no, o sea, si a usted, simplemente tómelo para usted, pero si es para usted, corríjalo. Pero si no, ayude a otro a sanar, ¿verdad? Y es que fíjate que cuando uno anda bien o no es con uno, no le ofende. No, nada. Pero cuando uno anda con como se dice, muy sensible. Sí, o problemado, a todo le cae mal. Ahora, el moverse ocasionalmente por estas situaciones que les digo, cambio de ciudad y que la mala doctrina y que no se identificó con esa iglesia, no le veo nada de malo. O por conveniencia también, por conveniencia puede ser. Sí, puede ser. Pero lo malo es la inconstancia, que se vuelva una rutina, ¿verdad? Una rutina y que lo haga ya con otras intenciones. Yo le invitaría a las personas, si han caído en esa situación, que analicen bien y si han andado en una iglesia y no se han formalizado,
usted necesita tener un pastor que lo pastoree, porque debe de tener un pastor, así lo dice la Biblia. Tiene que haber un pastor. Yo, lógicamente, Jesús es nuestro pastor. Pero la cosa es que difícilmente se encuentran pastores verdaderos también. Sí. Porque hay quienes nada más están ahí por el negocio. Pero al igual, lo que usted habló el martes, hermano Alfredo, habla de dos tipos de ovejas. De la engordada y de la flaca. Y a las dos va a venir a juzgar el Señor. Tanto como al pastor le da duro, pero quiero decir que hay dos tipos de personas. Sí. Y a las dos va a juzgar. Ahora yo creo que... Pero lo bonito es que las dos son ovejas. O sea, que quiera o no, las dos son ovejas. El problema es que acuérdense que esos que andan en ovejas de iglesia en iglesia quizás no son ovejas, son cabritos. ¿Será? Puede ser. Sí, la oveja tiene ciertas características que es, si le educan bien, tiende a ser obediente, es miope, no ve, ¿cómo es? De lejos, de cerca, algo así. No identifica bien las imágenes, por eso ella no tiene arma de defensa, son de los pocos animales que no tiene cómo se defiende, solamente con la cabeza pega. A puro tope. Y hay que quitarle la lana, y no me refiero a dinero. Hay que quitarles el peso además, porque si una oveja le dejamos el peso en el cuerpo, se le quiebran las patas. Sí. Y ya no sirve para nada esa oveja. Se muere. Hay que estarla esquilando. Entonces hay que estarla trasquilando para que ese peso de la lana, no, y eso es un símbolo del peso del pecado. No podemos llenarnos del pecado así. O sea, esa es la función del pastor. Por eso mis ovejas oyen mi voz. Todo eso, por eso el ejemplo del pastor y del buen pastor. Pero lo bonito es que acuérdense, meditamos, son ovejas, aunque sean gordas o que sean flacas, el Señor va a juzgar entre oveja y oveja, pero es que también ahí andan los carneros, ahí andan los cabríos, o sea, y se parecen a las ovejas. Y se parecen a las ovejas, y comen igual que las ovejas, y hacen igual que las ovejas, también. Ajá. Sí, no, y aparte, y creo que también ahí aplicaría también que va a juzgar cabritos, carneros, de todo. Pero lo bueno de la oveja es que es oveja, o sea, no deja de ser oveja, o sea que tiene una naturaleza de oveja, aunque anda de rebelde, pero es oveja. Y el Señor al último va a tener que ejecutar juicios, pero la oveja es su oveja. Y no todas son rebeldes, no. En su mayoría son bien obedientes, ellas siguen la ruta. Hay 2, 3 por ahí que son media rebeldonas. Siempre van a ver. Que siempre va a haber. Es un buen simbolismo. Pero la función del pastor es bien importante para que alguien no se vaya de iglesia en iglesia. Uno identifica bien la gente que cuando le llegan a la iglesia, uno los identifica bien. Y quién anda un espíritu hasta de división, que se quieren llevar gente. De ahí a mí me ha pasado que han venido acá, se congregan, se hacen miembros con la intención de llevarse gente. ¿Y qué ha hecho? Los confronta, los llama. Sinceramente, como corre. Algunos sí lo he notado a tiempo y otros se ha llevado a la gente. Y yo digo, bueno, Dios. Pero no. A nadie he corrido. Yo le digo a la gente, yo no corro a nadie, ellos solo se van. Yo es mi lema, o sea que cuando ya hay demasiado, fíjese, incluso hay gente que ha venido aquí a pedir dinero prestado, o sea, solo para eso ha venido a la iglesia. Y dice que me voy a hacer miembro de aquí, o sea, por interés, lo que usted dijo, por conveniencia. Otros han venido, fíjese lo que me ha pasado, no aquí en esta iglesia, o sea, en las iglesias donde he pastoreado. En otra me llegó, se congregó como un año, las nenas tenían grandes mindones, tocaban en la escuela. Y yo le dije, ¿qué tocas? Piano, toca en la iglesia. Y tú, trompeta, toca en la iglesia. Hicimos un ministerio bien bonito, un año. La niña tenía 13 años, cumplió 14 años, llevaban 2 años, nadie lo iba a sospechar. Cuando se llegan los 15 años, pastor, yo quisiera que celebráramos los 15 años de mi niña. Hagámoslo, pues la niña está aquí, 2 años, ¿quién iba a pensar algo? Cumplió los 15 años. Fue un día sábado. Día domingo hicimos un desayunito ahí de escuela dominical, que siempre se. La excusa perfecta. Se peleó con alguien. Ella buscó el pleito. ¿Ven que le agarró a esta? Que solo porque agarré el queso. Sí, que tú que me caes mal, que no sé qué, que no sé cuánto. Sorpresa, pastor, que ella había estado esos 2 años solo para celebrar los 15 años a su hija. Wow. Y se fue. O sea, solo por celebrarle 15 años a sus hijas ahí. O sea, ¿le ayudó la iglesia o qué? Pues sí, le prestó el salón, ahí consiguió padrinos,
padrino de pastel, padrino de adorno, padrino de todo. Oh. Ella no pagó nada, hasta padrino de vestido. Y después ella se fue 1 año y después regresa por la segunda hija, que tenía 13 años. Yo le dije, la hermana viene porque de seguro va a querer que le celebre los 15 años a su hija. Estoy seguro. Dicho y hecho. Se quedó los Otros 2 años, le celebramos los 15 años a su niña, pero tenía una tercera. Entonces ya habíamos encontrado los hermanos. Y en la segunda, después de que celebraron el cumpleaños, ¿se volvió a ir? Se volvió a ir y buscó ahí, no sé qué pleito tuvo. Ella buscaba los pleitos, pero al inicio se aguantaba los pleitos con tal de utilizar el salón de la iglesia, porque si se iba a otro le iban a cobrar $3,000, $5,000 la renta de ese salón, y en la iglesia no. Si usted estaba congregándose ahí y diezmando y ofrendando, era gratis el salón. Y cuando Lo que dice el pastor, por y cuando conveniencia. llegó la tercera, ¿qué pasó? No, la tercera no sé. No, la tercera como que ahí sí se fueron al mundial y como las otras dos andaban más metidas bien con Bad Bunny, la tercera no la siguió a la iglesia. Y me dijeron que ella cumplió, no, ya tienen como 17 años. Esa tercera con bailongo y banda y todo Pues eso. No, ya no en la iglesia. No, a ella mundialmente se lo hicieron con cerveza y todo. Pero las otras dos sí me la hizo la hermana. Yo la primera le di el beneficio de la duda. Ya la segunda me lo confirmó, pastor. Y a la tercera, pues como las otras dos, pues esa inconstancia y esa inconstancia, ojo, los que andan de iglesia en iglesia, cuando le preguntaron a Jesús, ¿qué hacemos, Señor, si la cizaña está con el trigo? Él no dijo, déjenla. Ahí está la puerta abierta, el que se quiere ir, que se vaya. Y dijo, déjenla crecer junto al trigo. Y entonces, es que si cortamos la cizaña, posiblemente cortemos el trigo. Y es que tienen algo especial esa gente también, pastor. Así es. Que no lo hemos mencionado. Jalan gente, fíjese. Cuando ven que, vaya, aquella se consagró a aquel y está yendo a la iglesia, voy a ir con ella. Entonces viene y traen más gente, muchos de ellos, fíjate, traen más gente, y eso sí vienen serios. La otra no viene serio, la que anda de iglesia en iglesia, pero esa trae más gente, porque esa anda aparentando espiritualidad, anda aparentando que ella sí, y que ella acá, y que mi pastorcito, ¿verdad, pastorcito? ¿Verdad? Tan chulo mi pastorcito, así es que yo como lo quiero. Yo le traigo su cafecito al pastorcito, ¿verdad? ¿Verdad, hermana, que yo sí lo atiendo? No, si la hermana se sacó el 100 con mi pastor, el siervo de Jehová, son bien así melindrosas. Yo cuando veo esa actitud, este sí es mi pastor. Ok, ya. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, yo, como usted me dice, ¿qué hizo? No, yo dejo crecer la cizaña con el trigo. ¿Quién lo va a juzgar? Es que porque si la corto así de un solo, van a decir, si a esta pobre la trataron así, ¿a mí cómo van a tratar? Entonces, a veces, al correr a la gente así, y corremos a otros. ¿Y qué de esas personas? Porque yo las he conocido de primera mano, que no tienen reparos en decir, si usted no se siente bien aquí, usted no está de acuerdo con lo que estoy diciendo, ahí está la puerta, puede irse, ahí está, así como vino, así se puede ir. Yo creo que nadie tiene la autoridad de correr a nadie. No. Ahora, creo que Jesús, cuando la gente llegaba, ha de haber sido duro porque él sabía. Sus prédicas. Aunque yo me imagino que lo mismo, pues, decía la verdad y el que le caía, le caía. Y algunos preferían mejor irse, pero a fin y al cabo probablemente no habían recibido a Jesús con todo su corazón. No. Pero Pedro sí sabía bien quién era Jesús. Mira, Señor, todos se van, le dice. ¿Tú quieres vete tú también, Pedrito? No, Señor. Bueno, ¿a dónde yo creo que el círculo de Jesús estaba el círculo más cercano, el bien íntimo. Después habían otros que lo seguían más de lejos, otros de lejos y otros más lejos, que les invitó a seguirlo, a abandonar sus riquezas y lo rechazaron, que no lo siguieron para nada. El joven rico, ¿va? Pero yo creo que Jesús tenía un círculo así, ¿va? Uno bien cercano, y creo que los pastores también así somos, el cercano, otro más lejano y otro así y así, o sea, hasta que hay otros que de lejos lo seguían, dice en un pasaje que dice que lo seguían de lejos, allá como, está bonito como predica aquel, o sea, se ve bien y no se involucraba. Yo creo que antes que se me olvide, fíjese, acaba de mencionar algo, a veces hay hermanos que no se congregan en las iglesias, pero ¿sabe qué puede pasar? Que sea parte del plan de Dios también así, no sé por qué me viene esto, no sé por qué me viene eso. Le voy a decir esto porque acuérdense que andaba Pedro, Jacobo y Juan, y creo que fue Juan que le dijo, Señor, vimos a uno, dice,
que expulsaba demonios en tu nombre y se lo prohibimos, dijo. Se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Ajá. En una parte dice no anda con nosotros, en otra parte dice ya no anda con nosotros en la segunda versión. Dijo el Señor, no se lo prohíban. No se lo prohíban, si no tengan celo por él. Así lo dijo el Señor. Yo creo que a veces puede ser por darle balance a la cosa también, yo creo, ¿no crees? Sí, no, y en la iglesia vamos a tener de eso, pastor, y hay que recibirlos y no perder la esperanza y pedirle a Dios que encuentren, que dejen de ser inconstantes, que encuentren raíces profundas ahí y que maduren en la fe, porque Dios los va a tocar. Amén. Estoy seguro que esa gente, Dios los termina, sí, porque el buen cristiano es aquel hermano que aguanta el problema y va y lo arregla, o sea, madura espiritualmente. Yo creo que ese es como decir el buen esposo, ¿verdad? El buen cristiano es aquel que si sabe que está mal, pues, o algo pasó, va y lo arregla y sigamos adelante. Amén. Por no poner distancia. Porque... Y hay esposos que a la primera renuncian, a los 3 meses de casados, dicen, no me equivoqué y vámonos. Y así hay cristianos igual. Igual, hay gente que renuncia al pacto bien fácil, bien rápido, y otros, no, yo hice un pacto con Dios y lo voy a mantener. Y hay que luchar. Amén. Yo creo que Manuel Alfredo de unas palabras de ánimo que puede, sobre todo aquellos que quizás andan así. A todos aquellos amigos y hermanos que, principalmente hermanos, que andan de iglesia en iglesia y que quizás no se conforman, no van a encontrar nunca una iglesia perfecta. Lo que pueden hacer es pedirle a Dios discernimiento de todo corazón. Señor, ayúdame por favor a encontrarme un lugar donde congregarme, porque es muy necesario el congregarse. Es un mandamiento, no es ninguna opción. Y cuando te congregas, pues tienes el compañerismo, se debe buscar el compañerismo. Y si quizás te has ido de iglesia en iglesia por inmadurez, pues ya es tiempo que madures y que le digas al Señor, y el Señor te va a guiar. El Señor lo va a guiar al hermano o a la hermana a un lugar donde congregarse, a un lugar donde ser parte, a un lugar donde ser útil, porque para eso nos llamó el Señor, para ser útil en su reino. Y que no ponga sus ojos en el predicador, en la palabra. Es que el pastor no sabe predicar. A veces los pastores o los que predicamos, puede que no pensemos igual que tú, puede que no pensemos igual, pero se nota cuando hay sinceridad y se nota cuando hay arrogancia. O sea, solamente Dios que te dé entendimiento y sabiduría para echar raíces en un lugar. Y si de plano, pues, quieres seguir así, pues que Dios te ayude, porque tampoco te voy a decir que estás perdido, porque yo no soy quien para condenar a nadie, pero sí que pongan los ojos en Jesús y que Él te enseñe dónde están tus hermanos, porque Jesús pudo haber hecho el ministerio solo, pero no, llamó a personas para que estuvieran con Él. Correcto. Sí. Yo pienso, después lo voy el tipo de Manuel Edgar para que ore. Yo creo que somos un cuerpo en Cristo y un cuerpo tiene que estar todos sus miembros pegados al cuerpo, pero algunos prácticamente, si no buscan ese cuerpo, es porque algo mal está en esa persona como miembro, y quizás le hace falta esa humildad de reconocer, porque sí debe reconocer a un padre espiritual, un lugar, o sea, si yo también al igual estoy de acuerdo con todos ustedes, y yo siempre he dicho, si alguien está dando la palabra, pues no te pelees con la palabra. Pues, ahora, si es de tu propia cuenta, pues, como digo el hermano Alfredo, se nota cuando hay arrogancia o cuando hay orgullo en aquella persona que está dando la palabra, pero cuando hay humildad y es el Espíritu Santo que está hablando, aguántate y sigue adelante, porque es el propósito de Dios, cambiar nuestras vidas. Manuel Edgar, ¿usted qué puede decir? Sí, no, yo solamente decirle, Dios les llama a congregar, nos llama a congregarnos y a adoptar una familia en la fe. Esa es nuestra familia en la fe, es el cuerpo de Cristo. Permanezca, crezca ahí, sirva ahí, sométase al liderazgo de ahí, a las doctrinas y valores, que sea una doctrina sana ahí, y ame tanto a Dios de todo su corazón, alma, mente y fuerzas, y a su prójimo como a sí mismo, y persevera en el Señor. Amén. Juan 15:4 nos recuerda permanecer
en mí. Así que permanezca, porque usted busca una iglesia para servir o para consumir. Huye cuando es confrontado. Si es confrontado, arréglelo. O estamos plantados en un lugar o solo andamos visitando. Entonces, quedémonos plantados en ese lugar y demos mucho fruto, porque la Biblia dice que no participemos de las obras infructuosas de la carne, porque esas no dan fruto. Amén. Así que Amén. demos fruto, que sea para la honra y gloria del Señor. Bueno, Alfredo, hago una oración, hermano. Amén. Sí, Querido Señor, gracias. Dios, tú eres nuestro Padre, nuestro Señor, tú sabes todas las cosas, tienes el dominio. Hemos hablado acerca Santo de Señor eres. hermanos Sí, y Señor, hermanas que aleluya, andan Señor. congregándose de iglesia en iglesia. Tú sabes la condición, tú sabes el deseo. Aleluya. Querido sí, Dios, la promesa tuya es de que tus hijos son tus hijos, tus ovejas son tus ovejas. Y aquellos, mis hermanos, que han sido heridos, que han sufrido de abuso, manipulación, por parte de el mismo hermanos o incluso de los líderes, ayúdalos y que puedan ellos retomar el camino y buscar un lugar donde congregarse. De la misma manera, Señor, te pido que tengas misericordia de los pastores, de los predicadores y de los hermanos que hemos en alguna manera dañado, causado daño, ofendido a nuestros propios hermanos y los hemos corrido a veces con nuestras actitudes. Te pido misericordia por nuestros pastores, los de aquí que están presentes, mi pastor Elmer, mi pastor Edgar, y por todos los pastores de esta área, Señor. Ayúdalos, Señor, porque si tú no nos ayudas, si tu Espíritu Santo no está con ellos, Señor, pues simplemente va a haber muchos heridos. Pero en el nombre de Jesús te damos gracias, porque sabemos que si te pedimos 2 o 3 congregados en tu nombre, y si nos ponemos de acuerdo en algo que sea bueno, Señor, porque no en cualquier cosa, en algo que sea bueno, tú lo harás. Así que vemos aquí 3 personas pidiéndote que bendigas y ayudes a nuestros pastores, a nuestros predicadores y a nuestras ovejas en todos los lugares del mundo. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones a Dios bendiga. todos. Hasta la próxima.